Qué bueno es Dios con nosotros sin que lo merezcamos. Les invito a que abramos juntos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan capítulo 6. Hoy vamos a estar viendo tres evangelios que narran el mismo momento, la misma circunstancia que vivieron los discípulos de Jesús. Juan 6, capítulo 16 en adelante, dice de la siguiente manera: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Cafarnaúm. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido con ellos. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el momento y en las circunstancias que estaban rodeando a los discípulos de Jesús. Yo les invito a que cerremos nuestros ojos y hagamos una oración pidiéndole que hable a nuestros corazones. Padre, necesitamos que tú nos ayudes, Señor. Estamos aquí porque tú nos trajiste, no porque seamos los mejores. Te rogamos, por favor, que en tu misericordia y en tu bondad nos ayudes a entenderte, nos ayudes a caminar a tu lado, a saber que todo puede estar mejor si tú estás con nosotros. Gracias por tu misericordia y tu buena voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si nos vamos ahora al Evangelio de Marcos, en el capítulo número 14, en el versículo 22, dice la Escritura: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir, que los discípulos fueran solos en esa barca no fue circunstancial, Jesús los mandó. A veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con cosas que pueden parecer circunstanciales, pueden parecer casualidad, pero no lo son. Jesús dispone las cosas en muchas ocasiones de tal forma que podamos encontrarnos con Él, que podamos ver su gloria como la que los discípulos pudieron ser testigos. Entonces vemos que no fue casualidad, no fue circunstancial. Jesús propició que ese día, al terminar, que se pusiera el sol y cayera la noche, sus discípulos fueran solos atravesando el mar hacia Cafarnaúm, hacia la zona de Betsaida, como nos dice también el Evangelio de Marcos. Este es el Evangelio de Mateo, en capítulo 14, que estamos leyendo. Entonces, nos encontramos con que Jesús es el que propicia que las cosas se den como a continuación se nos narra. Versículo 23 de aquí mismo de Mateo dice: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Esto era importante poderlo entender porque la gente acababa de ser alimentada. Cerca de 5,000 varones fueron alimentados aquella tarde. Ustedes recordarán que la Escritura nos narra que Jesús alimentó por medio de unos peces y unos panes que un joven les trajo a sus discípulos, y que se multiplicaron de manera milagrosa para alimentar a millares de personas. ¿Sí? Y esto es muy importante entenderlo, porque la gente, cuando vio este milagro, dijo: wow, este es el profeta que estábamos esperando, este es el profeta que habría de venir, y lo querían proclamar rey, lo querían hacer notar como que él era el que habían estado esperando. Ahora, esto iba a producir un gran conflicto político, y no solo político, sino también religioso en ese momento, porque los romanos estaban muy al pendiente de que no hubiera levantamientos. Estaban muy al pendiente de que la gente no se sintiera
emplazada a levantarse en armas en contra de Roma. Es decir, nos encontramos en un ambiente de mucha sensibilidad, mucha euforia, mucho hastío desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, y la gente encontró en Jesús en ese momento lo que esperaban, y todo por unos alimentos que se habían multiplicado de manera milagrosa. Jesús no quería fama, por lo tanto, el hecho de que quisieran hacerlo rey en ese momento, para Jesús no significaba lo más importante. Ya había pasado la tentación cuando Satanás lo pone en el pináculo del templo y le dice: échate abajo, que Dios mandará a sus ángeles para que no tropiecen tu pie con piedra, y que todos los judíos voltearan y vieran: wow, a ese hombre que se le abusó del pináculo, ángeles lo levantaron para que no cayera en el suelo y se despedazara. Ese es el Mesías. Esa oportunidad, esa tentación a hacer las cosas de manera tal que los judíos pudieran creer que era el Mesías, era ya cosa de aquel momento, del pasado, y ahora nuevamente Jesús se enfrenta a la posibilidad de que sea proclamado rey. Una nueva tentación. No lo dice la Biblia tal cual que diga es tentación para Jesús, pero ya había pasado por la oportunidad de ser el Mesías al aventarse del pináculo del templo. Ahora lo iban a proclamar rey, y lo que hace Jesús es maravilloso y les dice: no, envía a sus discípulos aparte, y él se sube, se aísla en un monte a orar. Jesús no quiere fama, Jesús quiere salvar nuestras vidas. Jesús no quiere hacerse popular, lo que desea es que nuestros corazones cambien. Él no quiere una religión, Él quiere hacer las cosas nuevas en todos los sentidos. Y entonces manda a sus discípulos, y sucede lo siguiente cuando sus discípulos están navegando hacia la otra orilla. Mas a la cuarta vigilia, dice en Mateo capítulo 14, versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Jesús envía, Él propicia que sus discípulos naveguen en ese mar, y de repente, sin haberlo previsto, porque no vemos que los 4 pescadores le hubieran dicho a Jesús: Señor, mira las nubes, viene un viento fuerte. Señor, mira las nubes, mira las olas. No, ellos obedecieron a Jesús y se fueron en la barca. Esto fue repentino. Estas olas fueron inesperadas. Este viento no era algo que pudieran haberse anticipado los apóstoles. Era un viento que surgió sin ningún tipo de aviso. De otra manera, seguramente la Biblia nos hubiera dicho que los discípulos trataron de decirle a Jesús: Señor, mira el agua como está de picada. Señor, mira el viento. Digo, había pescadores entre ellos y sabían lo que significaba estar navegando contra el viento. Pero no vemos ninguna referencia que ellos le hubieran tratado de advertir a Jesús acerca de que este clima no les era favorable para navegar hacia el otro lado. Ellos se suben, y en el momento en que se suben a la barca no había aire, no había viento, ni había olas. Estaban confiados en sus propias capacidades como navegantes. ¿Sí? Y esto nuevamente nos lleva a reflexionar y a pensar: ¿cuántas veces confiamos en lo buen navegantes que somos en nuestra profesión, en nuestras actividades, en lo que día a día se nos va presentando, y podemos pensar que somos buenos navegantes? Pero muchas veces Jesús va a permitir olas y viento a pesar de nuestra audacia y a nuestras capacidades o habilidades en las cosas que desarrollamos día con día. Y se presentan dificultades y se presentan desafíos. Y estos desafíos, en no pocas cosas, no pocos momentos, va a poner a prueba no solo nuestras habilidades, sino también nuestra fe. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que busca formar en nosotros un carácter parecido al de Cristo. Y por lo tanto, el carácter de Cristo que está siendo formado en nosotros requiere de desafíos. No podemos crecer sin desafíos.
sin cosas que enfrentar. Y aquí vemos que los 4 experimentados pescadores estaban teniendo problemas en su navegación. Nos va a pasar así, o nos ha sucedido así en distintos momentos. Dice la Biblia entonces aquí en el versículo 24, y ya la barca estaba en medio del mar, ya no tenía ni siquiera manera de regresarse en medio de un mar tan agitado. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25, mas a la 4ª vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando. La 4ª vigilia es entre las 4 y las 6 de la mañana. Ellos fueron navegando, se fueron se hicieron a la mar cuando el sol ya había caído, es decir, ya la gente se había quedado ahí y Jesús se había hecho de noche, se había ido a orar y ellos habían iniciado su viaje. Es decir, que llevaban cerca de 9 horas tratando de navegar y apenas iban a la mitad. ¿Qué tan difícil era el viento? ¿Qué tan difícil era ese día, esas circunstancias en la navegación? Que llevaban la mitad del camino en 9 horas. El Evangelio de Marcos nos dice de la siguiente manera, y es algo también que vale la pena reflexionar. Versículo 46 en adelante. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Versículo 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga. ¿Cómo se sentían y cómo se veían los discípulos? Navegando con gran, ¿qué? Fatiga. Eran experimentados, pero ya estaban cansados. No habían avanzado lo suficiente. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Y aquí hay un adicional, y quería adelantárseles. Qué interesante, porque nos haría pensar que Jesús no quería subirse en la barca, quería continuar su camino sobre las circunstancias que a ellos ya les habían cansado, que a ellos ya les había fatigado. Y si nos regresamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 6, se nos dice un dato interesante acerca de la distancia que había que habían partido de la orilla a donde apenas iban en su navegación. Juan capítulo 6, versículo 19. Y cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Los 25 o 30 estadios equivalen más o menos como a 6 kilómetros. ¿Sí? Es decir, de la orilla de donde habían zarpado, iban a la mitad y llevaban apenas 6 kilómetros. De hecho, el tamaño, más bien, de una orilla a otra orilla en el mar de Galilea, era más o menos de entre 12 a 15 kilómetros de distancia, de orilla a orilla, en la parte más larga. Entonces, resulta que iban a la mitad, más o menos a 6 kilómetros, y ya no podían remar más. Estaban agotados, estaban exhaustos. Y esto nos va ampliando un poquito más el panorama y lo podemos ir comparando cada uno de manera personal con circunstancias en las cuales hemos navegado también cada uno de nosotros. Amados, es importante señalar algo. Jesús es quien los mandó al otro lado del mar. Es decir, las cosas van a cambiar y Jesús va a actuar cuando estamos obedeciéndolo a Él. No cuando no lo obedecemos, sino cuando lo estamos obedeciendo, cuando estamos siguiendo aquellas cosas que nos pidió hacer, Él
va a venir a nosotros, porque sabe que ya no podemos ir para atrás, y llegar al otro día nos está costando muchísimo, muchísimo trabajo, y podemos estar muy agotados en tales circunstancias. Pero ahí estamos obedeciendo a Cristo. No estamos obedeciendo una pasión personal, estamos obedeciendo a Cristo. La diferencia que puede haber en una persona que recibe la ayuda de Dios a una que no lo recibe es justamente que la persona que está obedeciendo va a recibir la ayuda del reino de los cielos. ¿Sí? Cuando Dios nos habla a nuestro corazón, cuando Dios nos está llamando, nos está pidiendo que vivamos de cierta manera, lo que viene a continuación es el respaldo de Dios. Dios te va a ayudar, aunque estés cansado. Esto es importante entenderlo porque muchas veces queremos tirar la toalla y decir, hasta aquí llego, ya no más. Pero Jesús viene caminando sobre las cosas que nosotros no podemos gobernar. Es decir, Jesús está por encima de circunstancias naturales que nosotros no podemos en las cuales no podemos influir. Podemos tratarlo de sobrellevar, pero nos vamos a cansar. En cambio, Él va caminando y hasta nos va a rebasar. Y lo puede hacer. La diferencia, amado, que es que Jesús viene por encima de todo esto y nos quiere ayudar. ¿Sí? Puedes ponerle el nombre que tú decidas a las olas y al viento. Puedes ponerle las circunstancias que tú definas, pero ten presente una cosa: tú debes de estar obedeciendo a Cristo. Es decir, no puedes hacer lo que Jonás, ir en una dirección opuesta y pensar que porque eres quien eres y que eres hijo de Dios y que Dios te quiere ayudar, luego entonces es igual a vas a pasar al otro lado, así de casi de trámite, ¿no? No, amado, necesitas examinar y saber si en verdad tu caminar está siendo congruente con las Escrituras. ¿Sí? Si Jesús te pide, oye, haz esto, deja de hacer aquello, corrige esto otro, hazlo. Y el respaldo vendrá a pesar de lo que se puedan levantar olas momentáneas. ¿Sí? A veces queremos seguir a Jesús y la familia se nos opone, la gente de alrededor se nos opone, y de momento se viene una feroz tormenta dentro de nuestra esfera de conocimiento, dentro de nuestro ámbito familiar, de las cosas que hacemos, de nuestras actividades, etcétera. ¿Se puede venir una tormenta? Sí. ¿Se puede levantar olas? Sí. Pero si estamos obedeciendo a Jesús, ten por seguro que aunque llegue el punto de que estemos agotados, Él vendrá a rescatarnos. Él nos va a ayudar. ¿Lo merecemos? No. Simple y sencillamente nos ama y no quiere que nos ahoguemos. No quiere que te ahogues. Quiere ayudar. Quiere ponerte a salvo. ¿Sí? Entonces, estas son las circunstancias en las cuales están pasando los discípulos. Y a lo mejor son circunstancias que podemos estar pasando nosotros, donde grandes olas se levantan y no sentimos lo duro, sino lo tupido. Y de repente decimos, ya, parece que ya puedo descansar tantito, y viene la siguiente. Y respiramos y viene la siguiente y decimos, bueno, ¿a qué horas nos bajan de esto, no? ¿A qué horas se acaba esto? Porque finalmente es una tormenta. Y la tormenta, si bien no es indefinida, tiene que terminar su proceso, y tenemos que aprender lo que Jesús quiere que aprendamos de ello. ¿Sí? Es como lo que David dice, el valle de sombra de muerte. Un valle de sombra de muerte para David era aquellos lugares, aquellas quebradas que había en la roca, por donde los viajeros trataban de cubrirse un poco del sol. Y entonces los viajeros trataban de irse cubriendo del sol y se metían en esas hondanadas para tratar de evitar estar expuestos a los calores que hay en climas desérticos o semidesérticos, como es la zona de Medio Oriente. Y entonces en esas hondanadas, en esos valles rocosos, los
normalmente los viajeros era como más o menos se iban cubriendo del sol. Pero también había asaltantes en esos lugares, porque sabían que los viajeros era la ruta que tomaban para librarse del calor que caía a plomo. Y entonces era un valle sí de sombra, pero también de muerte, por la cantidad de asaltantes que podía haber en ese lugar. Bueno, David decía, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Si te das cuenta, ni David ni los apóstoles fueron exentados de estos momentos de dificultad. Lo pasaron, todos lo hemos pasado. Y hay momentos en los cuales parecería que se nos hace eterno esa semana de mucha ansiedad, de mucho trabajo, de muchas cosas que nos hacen que nuestras emociones se sientan frustradas. Hay momentos en los cuales se tienen que tomar decisiones. Y esas circunstancias, amado, son esos valles de sombra de muerte o esas olas y esas crestas que nos dificultan el avance, ¿sí? La buena noticia es que no estás solo. Esa es la buena noticia. Dios en su misericordia se está compadeciendo de ti y de mí, no porque lo merezcamos ni hayamos hecho algo bueno, sino porque se compadece. Él es bueno y su esencia es querer ayudar a los que le sirven, ¿sí? Y entonces Jesús viene caminando sobre las olas. ¿Qué pensaron los discípulos? Ya hasta estoy viendo fantasmas, ¿no? O sea, ¿qué tan impactante fue ver a un ser humano caminando sobre aquellas cosas que ellos no gobernaban, no podían influir en nada? Y de repente un ser humano viene caminando como si nada, y lo pueden alcanzar a reconocer. Y se dan cuenta que es el Señor Jesucristo. Dice el versículo 18 aquí mismo en Juan 6, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vino Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y tuvieron qué? Todos hemos tenido miedo, amados. El miedo es una reacción cuando las cosas se nos salen fuera de control. El miedo es totalmente normal. Lo que nunca debemos de permitir por medio de la fe en Jesús es que ese miedo nos paralice, nos incapacite. Sí. Habrá momentos en los cuales no alcancemos siquiera a reconocer que es Dios el que viene a ayudarnos. O sea, qué tan cansados estaban que de momento lo primero que dijeron es un fantasma. Si nos vamos a lo que dice el Evangelio de Mateo, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. O sea, gritaron. Cuando dice dieron voces, es que en verdad estaban espantados. Así, de miedo, era de terror, era su angustia, cuando vieron que encima de todo lo que estaban viviendo, de lo agotados que estaban, venía alguien que se parecía a Jesús, o al menos alguien caminando sobre las aguas. Y gritaron y tuvieron miedo. Ahora, Jesús no los regañó por tener miedo. Tener miedo es normal, pero Jesús viene a quitarnos ese miedo. ¿Y de qué manera lo hace? Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Las circunstancias eran abrumantes para ellos, pero la manera en la que Jesús les ayuda no es regañándolos, diciéndoles en ese momento, ya después se los dice, pero en ese momento les dice: tened ánimo. El ánimo, la cuestión emocional, sí influye
en cómo percibimos las cosas. Los sentimientos sí influyen en la manera en la cual experimentamos la vida de fe. No son la causa de la fe, pero sí son afectados por la fe, por cómo estamos viviendo, qué tan intenso estamos viviendo un momento, ¿sí? La fe no viene de los sentimientos, la fe viene de Jesús, del creer en Él, de confiar en Él. Pero definitivamente las circunstancias afectan nuestras emociones. Y entonces, ¿qué es lo primero que Jesús hace? Cambiar el estado emocional de sus discípulos. ¿Cómo lo cambia? Por medio de sí mismo. O sea, por medio de presentándose, diciendo, yo soy. Yo soy. ¿Saben cuántas veces Jesús repitió las mismas palabras que Jehová de los ejércitos dijo a Moisés? Yo soy el que soy. Un montón de veces en el Nuevo Testamento. Él es, porque Jesús es Dios hecho carne. Y entonces les está diciendo, yo soy Dios. Les está diciendo, tened ánimo. No los está regañando, no los está agarrando a bibliazos. Les dice, ten ánimo. Ten ánimo, aquí estoy, soy yo. No temáis. 3 cosas que Jesús opera en el corazón cuando estamos en los peores momentos: el ánimo, la fe y echar fuera el temor. ¿Y cómo se echa fuera el temor? Por el amor. El amor echa fuera el temor, dice Primera de Juan. Es decir, Jesús actúa sobre nuestras emociones, actúa por medio de la fe, yo soy, y luego te dice, no tengas miedo, por medio del amor. Nos sabemos amados, sí. Pero amado, no le tengamos miedo a saber que Jesús trata de calmar nuestras emociones, trata de tranquilizarnos. No es ser más espiritual tener miedo, no es ser más espiritual llorar o estar en angustia. Jesús sabe que en nuestra humanidad tenemos estas emociones. La diferencia es que Él nos ayuda a que nuestras emociones entren en calma, entren en paz. Un estado emocional permanente de aflicción, de ansiedad, de depresión, de tristeza, no es normal si se es cristiano. Sí, es normal si no se conoce a Jesús. Pero si conocemos a Jesús, sabemos que de inmediato Él nos ayuda. O sea, no nos deja mucho tiempo siendo probados. Rápidamente sale a nuestro encuentro. Tened ánimo, yo soy, no temáis, son las bases con las cuales Jesús nos ayuda a calmarnos. Todavía sigue el viento seguía ahí soplando, las olas seguían ahí. Esto es de manera muy individual, o sea, está apelando a que nos tranquilicemos, Él es, no tengamos miedo, pero las olas seguían ahí, el viento seguía soplando. Jesús todavía no reprendía ni el viento ni las olas. ¿Estamos de acuerdo? Todavía no se calmaban, los problemas seguían estando presentes, pero ya Jesús estaba actuando de adentro hacia afuera. Primero nos calma por dentro, amados. Primero nos brinda ánimo, confianza, echa fuera el temor. Es lo que Jesús hace. Las circunstancias seguían estando feas allá afuera. Él seguía caminando sobre olas que iban y venían. Pero la manera en la cual Jesús apeló a nosotros es: tened ánimo, yo soy, no temáis. Primero busca que estemos tranquilos por dentro. Aunque por fuera siga el viento soplando y las olas subiendo y bajando. Continúa diciendo la Escritura, versículo 28, de aquí de Mateo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti
sobre las aguas. Señor, si me amas, permíteme recibir esta ayuda. Señor, si estás conmigo, déjame verte. Señor, y somos así. Queremos y necesitamos de evidencias, de cosas que nos permitan saber y entender que nos está ayudando. Y la respuesta de Jesús es sí. Ven, sí te estoy ayudando. Sí estoy contigo. Ven. Y él le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. No se habían calmado, amados. O sea, las aguas no habían entrado en un estado de reposo, seguían estando bravas. Seguían estando a la mitad del mar, en el lugar seguramente más profundo del mar. Ahí estaban y seguían las olas. Aquí hay una enseñanza bien importante que podemos entender. Ya una vez que entremos en saber que Jesús está con nosotros, viene hacia nosotros y nos quiere ayudar, y nosotros le digamos, Señor, déjame ir por encima de estas circunstancias, Jesús te va a decir, sí, ven. Señor, es que ya no puedo, ven. Es que ya no me da, ven. Es que siento que ya me ahogo, ven. ¿Estás cansado? Ven. ¿Estás fatigado? Ven. ¿Sientes que no te dan las fuerzas? Ven. Jesús ya está ayudándonos. ¿Qué es lo que Pedro le pide? Déjame ir a ti. Adelante, Pedro. Ven. ¿Cuántas veces en nuestras oraciones le decimos, Señor, déjame ir a ti? La respuesta es la misma, ven. ¿Y cuántas veces en nuestras oraciones llegamos con un bulto y salimos con el mismo bulto de angustia? Porque no fuimos, porque nos quedamos viendo a las olas, como le pasó a Pedro. Pero al ver, dice el versículo 30, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Ya viste cuál es el factor que Pedro no echó fuera? El miedo. ¿Sí cobró ánimo? Señor, si eres tú, déjame que yo vaya. Sí cobró ánimo. ¿Sí confió que Jesús lo podía hacer llegar hasta él sobre las aguas? ¿Es el yo soy? Sí. Es decir, sí cambió su ánimo, sí confió, pero hubo un factor que lo hundió. Miedo. Miedo a ahogarse, en este caso, porque las olas seguían estando presentes. Miedo. El miedo es un factor que puede afectar nuestra relación con Jesús. No tengas miedo, amado. No le tengas miedo a las cosas cuando Jesús ya te dijo, ven. Cuando la palabra de Jesús ya te dijo qué hacer, no dudes que se puede vivir así. Porque Dios no es mentiroso. Dios, cuando te dice camina en santidad, de acuerdo a la Escritura, no es porque no podamos, es porque no vamos a Él para vivir así. Esa es la diferencia. Pero si tenemos miedo, si dejamos que el miedo gobierne nuestra vida, aunque tengamos buen ánimo, aunque sepamos que Él es Dios y capaz de hacer todo, si tenemos miedo, nos vamos a hundir. No tengamos miedo. Cuando Jesús te dice, haz esto, es porque sabe que lo puedes hacer. No te está engañando, ¿eh? No puedes desconfiar. Si Jesús te dice, guárdate, es porque lo podemos hacer. Por Él, no por nosotros. Porque Él ya lo dijo. Es decir, lo que Él ha pronunciado a nuestro favor que podamos vivir, se puede vivir. Simplemente es no dejarnos hundir por el miedo. El miedo puede ser un factor
que afecte nuestra relación con Jesús. Y entonces se comienza a hundir, dice el versículo 30, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento, dice el versículo 31, Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vinieron, ¿y qué? Y le adoraron. Y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. ¿Por qué razón Jesús nos permite pasar por circunstancias difíciles? Porque busca que le adoremos, que nos rindamos, que dejemos de pelearnos con nosotros mismos y podamos decirle: Señor, sé tú en mí, yo ya no puedo con esta vida. Es bien complicado, es bien difícil cargar todo esto. Los discípulos lo vivieron, lo experimentaron. Nosotros también, a lo mejor no tenemos un lago, un mar que atravesar, no, pero tenemos circunstancias difíciles que son como grandes olas que se levantan en nuestra contra y que nos hacen lento nuestro caminar cristiano, que nos complican la existencia. Simplemente ven a Jesús y confía en Él. Él va a subirse en la barca. Definitivo que sí. Y cuando se subieron, el mar se calmó, se tranquilizó. Amado, ¿cuánto tiempo duró este momento? No más de 12 horas. Sí, es cierto, se sintieron morir, o sea, sentían que se cansaban y ya no podían más, pero no duró más de 12 horas. Los momentos en los cuales tú y yo pasamos y pasaremos, no creas que van a ser de semanas o meses. Un cristiano no puede estar deprimido durante semanas o meses, amado. Sí puede entristecerse, sí. Pero ¿por qué creen que el Espíritu Santo fue presentado por Jesús como el consolador, el que sabe dar consuelo? Porque llega en el momento oportuno. Porque si vamos a Él, encontraremos las respuestas. Y Dios es fiel y verdadero para hacernos que ese mar se tranquilice. Y hay momentos difíciles, y hay momentos en los cuales uno diría: ya no voy a poder seguir. Tened ánimo, yo soy, no temáis, dijo Jesús. Y nuestro Dios está vivo y es verdadero. Y podemos ir a Él. Donde quiera y las circunstancias en las que nos encontremos, cerremos nuestros ojos y hablemosle. Y por supuesto que habrá gracia y su ayuda estará ahí. No tengas miedo. No le tengas miedo a lo que venga. Solamente ve a Jesús. Eso es todo. Él se va a encargar de todo lo demás. Vivamos para Él y Él hará que nuestras vidas valgan la pena. Padre, tú sabes cómo llegamos cada uno de nosotros. Tú sabes las tribulaciones que vivimos. Quizás alguna enfermedad, alguna dificultad, alguna angustia, algún problema familiar. Quizás hemos llegado cansados de tantas cosas, que hemos tomado decisiones equivocadas, Señor. Pero hoy, Señor, te ruego que nos ayudes. Si en tu vida hay batallas y romper tus sueños ves, y si el mundo intentare tu esperanza destruir, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal,
que no desaparezca esa fe que en ti está. Padre, te necesitamos con todo nuestro corazón. Si en tu vida hay batallas y sientes desfallecer, y si dudas aún sabiendo que eres hijo del gran rey, cuando sientas muy adentro someterte a lo carnal, que no desaparezca esa fe que en ti está. Alabar, pues es Dios quien todo lo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Alabar, pues es Dios quien todo lo puede. Alabar, Dios merece adoración. Alabar, las cadenas que nos atan sirven para recordarnos que se sueltan de inmediato al alabarle. Gracias, Jesús. Te necesitamos tanto, Señor. Aun si mi vida derrumbarse pareciera, aun si la fuerza de mis manos decayera, aun si perdido me encontraré en medio de la oscuridad, yo sé que tú mi vida guardarás. Aun si me hallare hundido en él, siendo profundo, envuelto en las corrientes, sin poder salir, se levanten mis enemigos, intentándome destruir. Te buscaré, yo clamaré ante ti. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? De la muerte mi vida has rescatado, me has librado del lazo del cazador y me cubres con tus alas y me llenas de tu amor. Estás formando en mí un nuevo corazón. Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador.
Tú eres mi esperanza, mi fortaleza, mi canción, mi roca, mi escudo, mi amparo, mi abrigo, mi alto refugio, mi libertador. Mi libertador, mi libertador. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Gracias, amado Rey. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Cristo, atráeme más y más a ti, que no robe el mundo mi corazón, pues mi deseo es adorarte a ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito sea, Señor. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas cada día más. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Gracias, amado Jesús. Si estoy cansado y débil por mis cargas y siento que la angustia me perdí, aún así yo espero en el silencio, sabiendo que regresarás por mí. Tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, tú me levantas
sobre las montañas. Estamos seguros en ti, Señor. Tú me levantas en la tempestad. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros. Tú me levantas cada día más. Tú me levantas cada día más. En ti confiamos, Señor. Podemos tener ánimo, porque tú eres quien eres, Señor. Y tú echas fuera nuestro temor, amado Rey. Gracias, amado Jesús. En ti confiamos. Tú me levantas cada día más. Bendito sea, Señor. Es que no hay Dios como tú, Señor.